Buenas, este material ha sido desarrollado por don Jairo Rocha y por don Pere Palmer y va a ser presentado por un servidor, por José María Guades. En este tema vamos a hablar sobre los autómatas finitos indeterministas. Hasta ahora hemos visto el conjunto de autómatas finitos deterministas. Veremos que los autómatas finitos indeterministas vienen a ser un conjunto mayor, es decir, cualquier autómata finito determinista se puede convertir o es inmediato la conversión a un autómata finito indeterminista. Pero ¿qué sucede? Realmente no estamos teniendo mayor capacidad de reconocimiento. ¿Por qué? Porque cualquier autómata finito indeterminista vamos a ver que se puede convertir en un autómata finito determinista. Aquí existen infinitos autómatas finitos deterministas, aquí existen infinitos autómatas finitos indeterministas, pero realmente se puede establecer que cualquier autómata que creemos aquí como autómata finito indeterminista va a existir uno equivalente como determinista. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener los autómatas finitos indeterministas? La ventaja va a ser en que a veces nos va a ser más fácil crear un autómata finito indeterminista. En este tema lo que vamos a ver va a ser primero las definiciones básicas, veremos cómo funciona esto de la lectura por la izquierda y luego veremos cómo los autómatas finitos indeterministas los podemos convertir en autómatas finitos deterministas. Vamos a ver de qué se trata esto de los autómatas finitos indeterministas. Igual que teníamos programas que eran deterministas y no deterministas, vamos a tener autómatas finitos que sean no deterministas o también autómatas finitos indeterministas. Los vamos a representar de esta forma, AFN, de no deterministas, y alguna vez, aunque es raro, lo veréis como AFI, que es de indeterminista. Haciendo el mismo símil, igual que teníamos programas no deterministas, que lo que hacían era simplificar los programas deterministas, tendremos también los autómatas finitos no deterministas, que lo que vendrán a hacer será simplificar la manera de desarrollar estos autómatas finitos deterministas. Pero lo que vamos a reconocer va a ser exactamente lo mismo, es decir, un autómata finito determinista y un autómata finito no determinista van a poder reconocer el mismo lenguaje. O dicho de otra forma, los lenguajes reconocidos por los autómatas finitos no deterministas son exactamente los mismos que los que puede reconocer un autómata finito determinista. ¿Dónde va a estar la diferencia? La diferencia va a estar en cómo se realizan estas transiciones. En un autómata finito determinista lo que teníamos es que siempre teníamos un único estado activo. Ahora, en los autómatas finitos deterministas vamos a tener que el estado activo va a ser un conjunto de estados. Y por lo que vamos a tener entonces es que a partir de un estado, mediante un símbolo, vamos a poder transicionar a más de un estado. De forma que el conjunto de estados va a ser un subconjunto o todos los conjuntos de los posibles estados. Puede ser que en algún momento el conjunto de estados sea el conjunto vacío, puede ser que sea todo el conjunto de estados, que sea solo uno como eran los autómatas finitos deterministas, o bien que sea un subconjunto de 2, 3, 7, 9 estados del autómata. Vamos a empezar viendo las definiciones básicas de un autómata finito no determinista o indeterminista. Como vemos, un autómata tiene estas 5 partes, que es muy parecido a un autómata finito determinista. Vamos a ver los que son exactamente igual y luego pasaremos a ver los que cambian. Q, que es el conjunto de posibles estados, es un conjunto finito y no vacío. Esta definición, esta parte no cambia respecto a un autómata finito determinista. Luego tenemos sigma, que es el alfabeto de símbolos que puede reconocer, tampoco cambia. Tenemos F, que es un subconjunto de los posibles estados del autómata, que son los estados aceptadores o finales. Y esto tampoco cambia. Donde cambia realmente es en los estados iniciales y en delta. Cuando era un autómata finito determinista, aquí teníamos un único estado, que era el estado inicial. Ahora no, ahora vamos a tener que I es un subconjunto de Q, es decir, puede ser que esto de aquí sea, por ejemplo, Q0 y Q2. Es decir, que inicialmente el autómata está en dos estados a la vez. Vamos a suponer que Q es igual a Q0, Q1 y Q2. Pues lo que va a pasar es que inicialmente vamos a tener que este autómata va a partir ya de los estados Q0 y Q2. Y a partir de aquí se van a hacer transiciones. Esa función delta de transición también cambia. ¿Por qué?
Antes teníamos que, dado un estado Q y una letra del alfabeto, se iba a otro estado de Q. Ahora no, ahora tenemos partes de Q. ¿Qué es esto de partes de Q? Pues partes de Q representa todos los posibles subconjuntos que podemos hacer con Q. Por ejemplo, en este caso, donde Q es igual a Q0, Q1 y Q2, tenemos que será el conjunto vacío, será Q0, será el estado Q1, un conjunto formado solo por el estado Q2, luego los de dos elementos Q0, Q1, Q0 y Q2, Q1 y Q2, y finalmente Q0, Q1 y Q2. Todos estos son los elementos de partes de Q, es decir, todos los posibles subconjuntos que podemos formar con Q. Pues lo que tendremos es que a partir de Q0, con un símbolo, podemos ir a varios estados. Puede ser que con la A nos vayamos a Q1 y a Q2. Es decir, tendremos este elemento de aquí. Puede ser que con la B nos vayamos a Q0, entonces estaríamos aquí. Puede ser que tengamos otro símbolo C que no vaya a ningún estado, entonces será el conjunto vacío. Y podríamos tener otro símbolo D que fuese a todos los estados. D, D y D. De forma que con una D transicionará a todos los posibles elementos del conjunto de estados, a todos los elementos de Q. Veremos ahora con otro ejemplo cómo funciona esto. Así pues, la diferencia entre un autómata finito determinista y un autómata finito no determinista va a estar en el conjunto de estados iniciales, que va a ser un conjunto y no un único elemento, y sobre todo en la función de transición delta. En la función de transición delta, en los autómatas finitos deterministas, con un símbolo nos íbamos a un único estado, y ahora lo que va a pasar es que nos vamos a ir a un conjunto de estados. E incluso puede ser que este conjunto de estados sea el conjunto vacío. ¿Y eso qué va a provocar? Pues que un autómata finito determinista puede ser que no esté en ningún estado. ¿Qué sucede? Tenemos un autómata finito determinista A que tiene un conjunto de estados Q0, un conjunto de símbolos sigma, una función de transición delta, un estado inicial Q0 y un conjunto de estados finales F. Si lo queremos convertir a un autómata finito no determinista, la conversión es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es que el conjunto de estados iniciales pues va a pasar a ser el conjunto formado por el único elemento que es Q0. Y lo único que tenemos que cambiar es la función de transición. ¿Cómo lo cambiamos? Pues realmente la función delta lo que teníamos es que dado un estado y un símbolo nos transicionaba a un estado. Y la función delta prima lo que tenemos es que dado un estado y un símbolo nos tiene que transicionar a un subconjunto de elementos formados de Q. Entonces lo que tenemos que hacer es montar esta función y como todos la montamos, pues delta prima de Q es simplemente una transición que va a un conjunto formado por un único elemento, que es la transición que haría la función delta. Es decir, si estábamos en Q0 y nos llegaba una A, teníamos que ir, por ejemplo, a Q1, pues ahora lo que haremos con la delta prima es que si estamos en Q0 y nos llega una A, tenemos que ir al conjunto formado por Q1. Y de esta forma vamos a poder convertir un autómata finito en un autómata finito determinista en un autómata finito no determinista. Como vemos, esta conversión es muy fácil y es inmediata. Entonces podemos considerar que cualquier autómata finito determinista podemos escribirlo como un autómata finito no determinista. Aunque ya hemos hecho spoiler de cómo se representan los autómatas finitos deterministas, vamos a repasarlo. Primero de todo, el conjunto de estados iniciales, en los autómatas finitos deterministas, lo que hacíamos era poner una flecha sobre un estado. Ahora lo que tendremos es que puede haber varios estados que tengan la flecha, y eso quiere decir que inicialmente el autómata estará en estos estados a la vez. Y en cuanto a la función de transición, lo que cambia es que lo que tenemos es que la función delta antes iba de un estado a otro. Ahora lo que tenemos es que va de un estado a un conjunto, por lo que tendremos es que, por ejemplo, en Q0, con una A, vamos a poder ir a varios estados. Por ejemplo, a Q8 y a Q9. Y además tendremos una configuración de un autómata finito no determinista. Es simplemente un par ordenado QW, donde Q pertenece al conjunto de estados
y W pertenece a sigma estrella, es decir, vamos a tener una palabra. Vamos a ver un ejemplo de un autómata finito no determinista. El conjunto de estados es este aquí, Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4. El alfabeto es simplemente los valores 0 y 1. Y aquí es donde cambia. El conjunto de estados iniciales podría ser más de un elemento, en este caso es simplemente Q0. Es decir, este elemento de aquí, este estado, es el estado inicial. El conjunto de estados finales es Q2 y Q4. Y aquí tenemos la transición. Si estamos en Q0 y nos llega un 0, lo que va a provocar es que vayamos a Q0 y a Q3. Es decir, se va a quedar en Q0 y se va a quedar además en Q3. Eso quiere decir que si nosotros tenemos la palabra 0, perdón, el símbolo 0 y estamos en Q0, el autómata estará en estos dos estados a la vez. ¿Qué pasa si estando en estos dos estados a la vez nos llega otro 0? Pues tenemos que hacer la transición de cada uno de los estados en los que está activo y ver cuál es el conjunto final de estados en los que está. Por estar en Q0 va a ir a Q0 y va a ir a Q3. Y por estar en Q3 y llegar a un 0, también va a estar en Q4. Entonces, el conjunto de estados activos va a ser Q0, Q3 y Q4. ¿Qué pasa si ahora vuelve a llegar otro 0? Pues si vuelve a llegar otro 0, el autómata de Q0 transicionará a Q0 y a Q3, por lo que pasará a estar en Q0 y en Q3. Como estaba en Q3 y le llega un 0, entonces también estará en Q4. Y como está en Q4 y le llega un 0, también vuelve a estar en Q4. En Q4 ya lo hemos puesto, no hace falta que lo pongamos. Entonces estará en todos estos estados, el autómata. ¿Qué pasa si ahora nos llega un 1? Estamos en el estado Q0, Q3 y Q4. Estamos en estos tres estados a la vez. ¿Qué pasa si ahora nos llega un 1? Pues por llegar un 1, está en Q0 y nos llega un 1, entonces estará en Q0 y también estará en Q1, porque existe esta transición de aquí. Si está en Q3 y nos llega un 1, fijaos, Q3 y nos llega un 1, es este valor de aquí, entonces es el conjunto vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que no genera ninguna transición. Y si estamos en Q4, en este estado de aquí, y nos llega un 1, entonces seguirá estando en Q4. Entonces pasa a estar a este conjunto de estados, Q0, Q1 y Q4. Estos serán los estados. ¿Qué pasa si ahora nos llega otro 1? Pues entonces podéis comprobar que el autómata estará en los estados Q0, Q1, Q2 y Q4. Hemos procesado la palabra 0, 0, 1, 1. Si ahora queremos saber si el autómata está en un estado final y reconoce la palabra, basta que el autómata esté en uno de los estados. Es verdad que aquí está en Q2 y en Q4, está en ambos estados, pero basta que esté en uno, de forma que entonces esta palabra la reconocerá. Así pues, lo que vamos a tener siempre es que el autómata va a estar en un conjunto de estados a la vez. Y cada vez que procesemos un símbolo del sistema, sea 0 o 1, pasará a estar en otro conjunto de estados del autómata. Cuando terminemos de procesar la palabra, tenemos que mirar si está en al menos uno de los estados. Por ejemplo, podría ser que terminase en el estado Q0, Q3 y Q4. Pues entonces va a aceptar esta palabra. ¿Por qué? Porque Q4, que es uno de los elementos de F, está en la situación final del autómata. No hace falta que esté en todos, basta que esté en uno de ellos. Vamos a ver el concepto de derivación directa. Tenemos una configuración PW' que va a seguir otra configuración QW y se indicará de esta forma: QW derivación PW', cuando lo que tenemos es que podemos, por así decirlo, extraer el símbolo que está más a la izquierda de la palabra W, de forma que tendremos el símbolo A y el resto de la palabra, y donde A pertenece al conjunto de símbolos y P debe ser una transición que vaya desde el estado Q hasta el estado P, utilizando este carácter, este símbolo A. ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que haya dos posibles derivaciones, por así decirlo, o más que dos posibles derivaciones, que a partir de una configuración podamos llegar a dos derivaciones.
siendo P1 y P2 diferentes. Es decir, vamos a poder llegar a dos estados. ¿Y esto cuándo va a pasar? Va a pasar cuando tanto el estado P1 y el estado P2 pertenezcan a este conjunto, a este partes de Q, donde vamos a partir del estado Q y vamos a utilizar el símbolo A. También lo que puede pasar es que ninguna configuración siga a una configuración existente. ¿Y eso cuándo será? Pues por ejemplo, cuando tenemos el símbolo A y dado el estado Q, el conjunto de transiciones es el estado vacío. Y aquí tenemos los dos ejemplos. Por ejemplo, desde Q0, si teníamos dos ceros, nos seguíamos quedando en Q0 con un 0. Y si estábamos en Q0 con dos ceros, pasábamos a Q3 y nos quedábamos también con un 0. Es decir, tenemos dos posibles derivaciones, o tenemos las dos derivaciones. Y también puede pasar que si estamos en Q1 y recibíamos 0, 0, con este 0 no podemos ir a ningún sitio. Y entonces la derivación existente es el conjunto vacío. Este símbolo representa lo que hemos dicho, una derivación directa. Teníamos la derivación directa, ahora vamos a definir lo que es la derivación. La derivación es simplemente una secuencia finita de derivaciones directas, es decir, vamos a realizar varias derivaciones consumiendo símbolos de la palabra. Y un cálculo es una derivación tal que la configuración de inicio contiene un estado inicial y la configuración final contiene la palabra vacía. Es decir, vamos a partir de un estado inicial y vamos a llegar a un estado consumiendo todos los elementos de la palabra. E igual que teníamos en el caso determinista, lo representaremos con este símbolo y denota la cláusula reflexiva y transitiva de la derivación directa. En el autómata anterior, que era un autómata finito no determinista, vamos a ver diferentes ejemplos de derivaciones. Por ejemplo, si estamos en Q0 y nos llega la palabra 0, 0, entonces vamos a poder hacer varias derivaciones y vamos a llegar hasta el estado Q0 sin tener ningún símbolo en la palabra. Lo que vamos a hacer es esta transición y esta transición, esa para hacer la derivación. También va a pasar que si estamos en Q0 y tenemos la palabra 0, 0, vamos a llegar a la palabra al estado Q3 sin ningún símbolo en la palabra. ¿Y cómo lo haremos? Pues hacemos una derivación y directa que nos quedamos en Q0 y una segunda derivación directa que nos vamos a Q3. También nos pasa que si estamos en Q0 y tenemos los símbolos 0, 0, vamos a poder hacer la transición, la derivación hasta Q4. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la primera derivación directa vamos a Q3 y en la segunda derivación vamos a Q4. Otro ejemplo en el que tenemos la palabra 0, 1, podemos llegar a Q0 y consumir ambos símbolos, simplemente utilizamos la primera vez esta transición y la segunda derivación utilizamos esta transición dentro del autómata. O bien podemos llegar a Q1. ¿Cómo llegamos a Q1? Pues primero consumimos el 0, la primera derivación, y la segunda derivación consumimos el 1 y hacemos uso de esta derivación. O bien podemos llegar al estado Q1 también de otra forma. ¿Cómo? Pues con Q0 llegamos aquí, usando un 1 y a continuación usando otro 1 llegamos a Q1. También podríamos llegar desde Q0 y con 1, 1 podríamos hacer una derivación hasta Q2 y quedarnos con lambda. ¿Cómo lo haríamos? Pues haciendo esta derivación y a continuación haciendo esta otra derivación. Pasemos a definir lo que es el lenguaje aceptado o reconocido por un autómata finito no determinista. Sea un autómata finito no determinista, definimos como LDA el conjunto de palabras pertenecientes a sigma estrella tal que tiene que haber una derivación partiendo de Q0, que es un estado inicial, y tenemos que poder llegar a un QF que va a pertenecer al conjunto de estados finales, y además tenemos que haber consumido todas las letras, todos los símbolos de este alfabeto. Vamos a ver los matices que tiene el autómata finito no determinista. Primero de todo, una palabra es aceptada por un autómata finito no determinista cuando admite un cálculo que acaba en un estado final.
no es necesario que todos los cálculos acaben en todos los estados finales. Además, los autómatas finitos deterministas en el cálculo de una palabra es único. Sin embargo, aquí en los no deterministas puede que no lo sea. Puede ser que tengamos varias vías, varias derivaciones, varios caminos para llegar desde el estado inicial hasta el estado final. Cuando procesamos una palabra desde un estado inicial, por medio de todos los cálculos posibles, se puede llegar a un conjunto de estados y no solo a uno. Es decir, nosotros podemos partir del estado Q0 y lo que puede pasar es que después de derivar lleguemos a un estado Q3, a un estado Q11 y a un estado Q17 por aquí. Es decir, no es necesario, no implica que lleguemos a un único estado como si pasaba en los autómatas finitos deterministas. Además, puede pasar que el conjunto de estados iniciales no sea un único elemento, sino que sea un conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que lo podemos interpretar como que puede ser que lleguemos al estado final, o bien partiendo de un estado, o bien partiendo de otro estado. Puede ser que tengamos tres estados iniciales, basta que exista una derivación desde uno de los estados iniciales al estado final para considerar que esa palabra es aceptada. En resumen, un lenguaje aceptado por un autómata no determinista es el conjunto de las palabras por las cuales se puede encontrar una derivación, basta que haya una derivación que va de un estado inicial a un estado final. Aunque puede ser que existan otros cálculos, otros caminos de palabras que no conducen a un estado final. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que yo, partiendo de este estado inicial, haga los cálculos y llegue a un estado final, pero podría ser que partiendo de otro estado inicial, yo llegase a otro estado que no es un estado final. Bueno, pues es igual. Esta palabra va a seguir siendo aceptada porque existe esta posibilidad. Existe la posibilidad de que partiendo de un estado inicial se realice el cálculo y llegue a un estado final. Vamos a ver en el ejemplo anterior de autómata, este que teníamos aquí, donde partía de un estado Q0 y mediante dos ceros podía llegar a Q4 o bien mediante dos 1 llegaba a Q2. Y la pregunta que nos hacemos es si el lenguaje que reconoce este autómata es igual a L, donde es el conjunto de palabras que tienen dos ceros o bien que tienen dos unos. Esto lo podemos ver de forma intuitiva, bastante fácil, porque en el estado Q0 siempre va a estar, porque ya que tenemos todas las posibles transiciones, tanto con un 0 como con un 1, y lo que hacemos es que cuando recibe un 0 se pasa a Q3, cuando recibe otro 0 se pasa a Q4, que es un estado aceptador, y aquí no va a salir nunca, es decir, vamos a llegar a Q4 o bien con dos ceros, o bien porque ya teníamos dos ceros previamente. Lo mismo pasa con dos unos. Si tenemos un 1 pasamos a Q1, si tenemos a continuación otro 1 pasamos a Q2. Y de este estado aceptador no va a salir nunca porque tanto con un 0 como con un 1 se va a quedar en Q2. Fijaos que podría ser que el autómata reconociese la palabra porque fuese 0011. Esto no es ningún problema. Va a estar en esta parte de aquí y va a estar en esta parte de aquí. Esto va a hacer que finalmente el autómata pueda estar, por así decirlo, en los dos estados, en Q2 y en Q4. Ahora vamos a demostrar que realmente el lenguaje que reconoce el autómata es igual a este lenguaje que hemos descrito aquí. Para ello, recordar que tenemos que hacer la doble comprobación. Tenemos que hacer que LA es un subconjunto de L y tenemos que ver que L es un subconjunto de LA. Y de esta forma demostraremos que estos dos conjuntos son iguales. Vamos a hacer la demostración y primero vamos a hacer esta parte. Vamos a demostrar que L es un subconjunto del conjunto de palabras que acepta el lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a coger estas palabras y vamos a ver que cualquier palabra que exista aquí realmente también va a existir aquí. Primero de todo vamos a demostrar que las palabras que son de la forma sigma estrella 00 sigma estrella son reconocidas por el autómata. Estas palabras, ¿cómo son? ¿De qué forma tienen? Pues estas palabras W tendrán primero una palabra W1 que representa esta parte de aquí. A continuación tendrá dos ceros, estos dos ceros de aquí. Y a continuación tiene una palabra de W2 que representa esta parte de aquí. Muy bien, pues lo que podemos hacer es que con las letras de W1 el cálculo va de Q0 a Q0. Es decir, como teníamos que de Q0 tanto con un 0 como con un 1 se queda en Q0, pues esto va a ser cierto, vamos a tener esta derivación. Y luego con las letras 0, 0, lo que vamos a tener es que vamos a poder cambiar desde Q0 a Q3 y luego de Q3 a Q4.
Y luego la parte final de la palabra, la parte de W2, lo que podemos hacer es que de Q4, tanto como si es un 0 como si es un 1, se va a quedar en Q4. Entonces, de esa forma podemos encontrar la derivación. Es decir, tenemos una palabra que es de la forma W1, 00, W2. Primero hacemos una derivación, consumimos toda esta palabra y seguiremos estando en el estado Q0 y nos quedará la palabra formada por dos ceros y W2. A continuación, consumimos un 0 y hacemos la derivación directa que va de Q0 a Q3 y hemos consumido este 0. A continuación, hacemos otra derivación directa consumiendo este 0 y nos quedamos en Q4, que es un estado aceptador, y con la palabra W2. Con esta palabra W2 podemos hacer una derivación, podemos hacer tantas derivaciones como símbolos tenga esta palabra W2 y al final terminaremos otra vez en el estado Q4 y sin ningún símbolo en la palabra. Estamos demostrando esto de aquí, nos queda demostrar la otra parte, que cualquier palabra de la forma sigma estrella 11 sigma estrella pertenece a el conjunto reconocido por el autómata. La palabra la podemos descomponer en esta forma, W1, 11, W2, y podemos hacer exactamente el mismo razonamiento. Lo único que cambia es que las transiciones utilizando el 1 van a cambiar de estado. Es decir, el W1 lo vamos a consumir y se va a quedar en Q0. Ahora este 1 vamos a consumirlo mediante una derivación directa y va a transicionar al estado Q1. Del estado Q1 va a transicionar al estado Q2 y vamos a consumirlo. Y finalmente vamos a consumir todas las letras que nos quedaban, todos los símbolos que nos quedan W2 y nos vamos a quedar en Q2, que es un estado aceptador. De esta forma, recordar que L era el subconjunto formado por las palabras de sigma estrella, 00, sigma estrella, unión, sigma estrella, 11, sigma estrella. Y hemos visto que tanto una palabra que pertenezca a este conjunto o una palabra que pertenezca a este conjunto necesariamente va a estar dentro del conjunto de palabras reconocido por el autómata. Vamos a demostrar que cualquier palabra que reconozca el autómata necesariamente tiene que pertenecer al conjunto que hemos definido. Las palabras que reconoce el autómata son de esta forma. Son palabras W, donde es una concatenación de símbolos A1, A2, A3, etc. a N, donde va a pertenecer a 0, 1 estrella. Y además estas palabras son reconocidas por el autómata. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que va a haber es una transición desde Q0 con la palabra W y vamos a terminar en el estado aceptador, ya sea Q2 o sea Q4. Son las dos únicas posibilidades que tenemos para que esta palabra sea aceptada. Vamos a hacerlo para Q2 y se puede hacer de forma análoga para Q4. De acuerdo, pues lo que va a pasar es que vamos a tener un cálculo que llega al estado final Q2 y ese cálculo va a estar formado por un estado Q0, que es el estado inicial, el conjunto de símbolos, y va a existir una derivación directa a un estado Q1'. Esto no tiene por qué ser el estado Q1, hemos puesto Q1' porque sería el estado que alcanza después de la primera transición. Aquí debería haber más derivaciones, etcétera. Tendríamos una penúltima derivación que sería Q'N-1, que nos quedaría un único símbolo, y finalmente tendríamos que llegamos a un estado Q'N' con sin símbolos en la palabra. Además, este Qn' tiene que ser igual a Q2, porque hemos dicho que vamos a determinarlo para las transiciones, para las derivaciones que van desde Q0 hasta Q2. Pues vamos a elegir de todos estos Q1', Q2', Q3', Qn-1', Qn', de todos estos nos vamos a quedar con el Qm, que es el primer estado de toda esta secuencia, tal que se cumple que Qm' es igual a Q2. Es decir, nos vamos a quedar con el momento en el que por primera vez se llega a Q2. ¿Qué va a pasar entonces? Que si está en Q2 por primera vez, necesariamente, en este estado Qm', necesariamente el estado anterior tiene que ser Q1. ¿Por qué? Si recordamos, teníamos Q0, que era el estado inicial, teníamos que con un 1 llegábamos a Q1 y teníamos con otro 1 llegábamos a Q2. La única forma de llegar a Q2, que era un estado aceptador,
era a través de Q1 y consumiendo un 1. Y la única forma que tenemos de llegar a Q1 sería partiendo de Q0 y consumiendo un 1, que es lo que dice aquí. Lo que dice es que tanto A sub m como A sub m menos 1 forzosamente tiene que ser un 1, porque es la única forma que tenemos para haber llegado por primera vez a Q2. Fijaos que es muy importante lo de la primera vez, porque si ya hemos llegado otra vez, podríamos llegar a partir de Q2 y entonces podríamos haber llegado con 0,1, con 0,0, con 1,0, con 1,1, con cualquier combinación. Entonces es muy importante considerar que es la primera vez que llegamos a Q0, a Q2. Como es la primera vez que llegamos a Q2, solo podemos haber llegado a través de Q1 con un 1 y para llegar a Q1 solo podemos haber llegado a través de Q0 con un 1. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dos símbolos, A sub m y A sub m menos 1, tienen que ser un 1. Entonces, la palabra W la podemos escribir de esta forma. Una primera parte que son todos los símbolos antes de iniciar el camino hacia Q2. Aquí ya estaríamos en Q2, los dos símbolos necesarios para llegar a Q2 y el resto de símbolos que permanecen en Q2, que esto sería W1, podríamos llamarle 1,1 y W2. Y este W1 será sigma estrella, este 1,1 y luego esto lo podemos considerar sigma estrella. De forma que estas palabras W siempre, siempre, siempre van a pertenecer a L, que es el lenguaje que hemos definido. Tendríamos que hacer lo mismo para Q4 y entonces veríamos que cualquier palabra W que pertenezca a este lenguaje aceptador necesariamente va a pertenecer a L. Y entonces hemos demostrado esta otra parte. Como anteriormente habíamos demostrado esto de aquí, podemos concluir con estas dos cosas que estos dos conjuntos, el lenguaje reconocido por el autómata y el lenguaje que hemos definido con L, son el mismo. A continuación vamos a ver otro ejemplo de autómata finito no determinista cuya versión es mucho más sencilla que la determinista. Vamos a suponer que queremos reconocer las palabras formados por el lenguaje AB, los símbolos AB, tal que tienen una A en el enésimo lugar comenzando por el final. Es decir, si yo quiero reconocer las palabras que en la cuarta posición empezando por el final es una A. Eso sería, por ejemplo, las palabras que terminan con ABBB, con ABBA, con ABAB, con AABB y así tendría que formar todas las posibles combinaciones. Hacer esto con un autómata finito determinista es bastante engorroso, porque tendría que, una vez encontrar una A, ver realmente en qué posibles estados está. Podéis hacerlo y veréis que esto requiere de al menos 2 elevado a 4 estados. ¿Qué sucede? Si esto lo hacemos con un autómata finito no determinista, se simplifica mucho. Yo aquí he puesto que quiero encontrar que la cuarta letra por el final, el cuarto símbolo por el final es una A. Pero imaginaos que yo quiero encontrar que el 14º símbolo por el final es una A. Yo necesitaría al menos 2 elevado a la 14 estados. Eso es bastante, es muchísimo. ¿De acuerdo? Vamos a ver que con un autómata finito no determinista se simplifica bastante. Fijaos que este autómata lo que hace es que una vez empieza en Q0, pues el primer carácter tiene que ser una A y luego a partir de aquí puede ser cualquier carácter. De forma que el enésimo carácter anterior tiene que ser una A. Esto se expresa con este lenguaje. Esto es sigma estrella, que sería cualquier símbolo, una A y luego sigma n-1. Es decir, aquí necesitamos una palabra W cuya longitud sea igual a n-1. Esto realmente todavía no está terminado. No tenemos que pueda reconocer todas las palabras que en el carácter enésimo empezando por detrás es una A. Ahora veremos cómo completarlo. Con este autómata conseguimos reconocer las palabras que en la enésima posición empezando por el final tienen una A. ¿Qué hemos hecho? Pues lo hemos convertido, lo que teníamos antes como un autómata finito determinista, lo hemos convertido en uno no determinista, donde aquí vamos a tener siempre la transición de cualquier estado. De forma que cuando encuentre una A, por así decirlo, va a arrancar esta parte de aquí, y si después de leer n-1 símbolos termina en el estado aceptador, quiere decir que aquí teníamos una A. Supongamos que tenemos la palabra constituida por todo A's. Lo que va a pasar es que cada vez esto de aquí se va a lanzar y entonces el autómata va a estar en todos los estados a la vez cuando alcancemos
aquí al menos n as. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos es que la palabra W que va a aceptar la podemos ver de esta forma. Una parte W1, la letra A, y una parte W2. ¿Dónde está la longitud de la palabra W2? Tiene que ser de n-1. Entonces lo que va a hacer es que todo el rato va a estar en el estado Q0 mientras vaya leyendo la palabra W1 y luego a partir de encontrar esa A, por así decirlo, salta al estado Q1 y vamos a ir haciendo todas las derivaciones hasta llegar hasta Qn. Y de esta forma la palabra va a ser aceptada. Y además tenemos que ver que si la palabra es aceptada, entonces su enésima letra comenzando por el final es una A, ya que esta es la única forma que tenemos de llegar al estado final. Esto es una demostración que hemos hecho de una forma verbal, habría que hacerlo pues formalmente para que fuese válido. Pero como vemos, este autómata es mucho más sencillo que la versión determinista. ¿Por qué? Porque la versión determinista tendríamos que tener en cuenta qué caracteres tiene en las últimas posiciones. ¿De acuerdo? De forma que si yo estoy en este estado, tengo esta palabra, yo tendría que determinar en estas 4 en cuál estoy. Esto sería otro estado, esto sería otro estado, esto sería otro estado. Como tengo 2 posibles símbolos, necesitaría 2 elevado a 4 posibles estados. Y al final, los únicos que serían aceptadores son los que al principio tienen una A. Y el resto serían no aceptadores. Podéis intentar hacerlo como ejercicio, veréis que sale un autómata finito determinista muy grande, solo teniendo 4 estados. Si nos planteamos hacerlo un autómata finito determinista, por ejemplo, que determine que en la posición 100 empezando por el final tenemos una A, necesitaremos al menos 2 elevado a 100 estados. Con un autómata finito no determinista esto se simplifica muchísimo. Vamos a ver el concepto de lectura por la izquierda, que es el mismo concepto que teníamos en los autómatas finitos deterministas. Lo que nos dice el lema es que dado un autómata A, que es un autómata finito no determinista, y tengamos las palabras W1 y W2, y los estados Q1 y Q' que pertenecen al conjunto de estados, si tenemos esta derivación, es decir, que a partir del estado Q, con la palabra formada por la concatenación de W1 y W2, podemos hallar una derivación que llegue al estado Q' y nos quede la palabra W2, esto se puede hacer si, solo si, podemos hacer una derivación del estado Q solo con la palabra W1 y lleguemos al estado Q' sin ningún símbolo en la palabra. La demostración es igual que el caso determinista, pero en lugar de poner que el estado P es la transición, la derivación que va de Q utilizando el carácter A, vamos a tener que poner que P pertenece a una de las derivaciones utilizadas desde el estado Q y con el símbolo A. A continuación vamos a ver cómo determinar autómatas, es decir, vamos a tener un autómata finito no determinista A y lo vamos a convertir a un autómata finito determinista que podemos llamarle A'. ¿Por qué nos va a interesar este cambio? Bueno, los autómatas finitos no deterministas son más fáciles de diseñar, pero los autómatas finitos deterministas son más fáciles de implementar, ya que el autómata está en un único estado. Además, podemos obtener un autómata finito determinista que reconozca el lenguaje reconocido por un autómata finito no determinista. Como hemos dicho, cualquier autómata A que sea un autómata finito no determinista, podemos escribir el autómata equivalente A' que sea un autómata finito determinista. Es decir, estos dos conjuntos, aunque no sean equivalentes, estos dos tipos de autómatas, aunque no sean equivalentes, el conjunto de lenguajes que pueden reconocer es exactamente el mismo. Vamos a ver con un ejemplo cómo podemos convertir un autómata finito no determinista en un autómata finito determinista. En este ejemplo de aquí, lo que hace este autómata es reconocer las palabras que contienen AB. De forma que al principio podemos tener cualquier palabra y al final podemos tener cualquier palabra. Lo que sucede en un autómata finito no determinista es que realmente el autómata puede estar en varios estados a la vez. Puede estar en el conjunto vacío, puede ser que solo esté en Q0, que solo esté en Q1, que solo esté en Q2, que esté en Q0 y Q1,
que esté en Q1 y Q2, que esté en Q0 y Q2, que esté en Q1 y en Q2, y por último que esté en Q0, Q1 y Q2. En el nuevo autómata finito determinista, realmente los estados van a ser estos conjuntos. Es decir, cuando convirtamos el autómata finito no determinista al autómata finito determinista, lo que nos va a pasar es que los nuevos estados van a ser los posibles subconjuntos que vamos a tener. Vamos a ver con este ejemplo por qué posibles estados de aquí podemos pasar. Inicialmente estamos en el estado Q0. Entonces, en este podemos estar, que le vamos a llamar I. Vamos a suponer que tenemos la palabra AA, B, A, B. Y vamos a ver por cuáles pasamos. Si estamos en el estado Q0 y nos llega una A, pasamos al estado Q0 y Q1. Es decir, vamos a pasar al estado J. Si estamos en este estado J, que es Q0 y Q1, y nos llega otra A, está aquí, entonces seguimos estando en el estado Q0. Perdón, seguimos estando en el estado Q0, Q1, que sería el estado J. Si volvemos a leer una A, volvemos a estar en el estado J, que sería Q0, Q1. Si ahora nos llega una B, lo que va a pasar es que de Q0 vamos a Q0 y de Q1 vamos a Q2. Es decir, vamos a pasar a un nuevo estado donde vamos a estar como estados activos, por así decirlo, estos dos estados. Entonces va a ser posible alcanzar este nuevo estado que será Q0, Q2, que llamaremos K. A continuación, si nos llega una A, estábamos en el estado Q0, Q2, con una A nos volveremos a quedar en Q0, con una A llegaremos a Q1 y estando en Q2 con una A nos quedaremos en Q2, con lo que podremos estar en este nuevo estado que llamaremos L, que será Q0, Q1 y Q2. ¿Qué pasa si ahora nos llega una B? Si nos llega una B y estábamos en los tres estados, pues de Q0 nos pasaremos a Q0, de Q1 nos pasaremos a Q2 y de Q2 nos pasaremos otra vez a Q2. De forma que del estado L, donde estábamos en Q1 y Q2, si nos llega una B, pasaríamos al estado K, donde estamos en el estado Q0 y Q2. En esta diapositiva podemos ver de una forma más estricta lo que hemos hablado. Tenemos la palabra W, que son 3 A's B a B. Si partimos del estado inicial I, que es Q0, después de la primera A, lo que podemos hacer es solo vamos a llegar a Q1. Llegamos a Q0 y a Q1, de forma que podríamos decir que estamos en un estado J, donde los estados activos son Q0 y Q1. A continuación, se procesa, si estamos en Q0, se puede llegar a Q0 o a Q1 con la segunda letra, que sería esta de aquí. Y si estamos en Q1, no se llega a nada porque si hacemos delta de Q1, A, la transición es al estado vacío. Entonces, al final, volvemos a quedarnos en este estado que le llamamos J, que está compuesto por los estados Q0 y Q1. Con la tercera A pasa lo mismo. Y con la cuarta B, lo que nos puede pasar es que de Q0 vamos a pasar a Q0 y de Q1 vamos a llegar al estado Q2. De esta forma vamos a llegar a un estado nuevo que llamaríamos K, que está formado por los estados Q0 y Q2. Con la quinta letra, que es una A, pues lo que vamos a tener es que desde Q0 llegamos a Q0 y Q1 y desde Q2 llegamos a Q2. Entonces, estando en el estado anterior, vamos a llegar a los tres estados y vamos a definirlo como un nuevo estado que le llamamos L. Y con la última B, desde Q0, Q1 o Q2, vamos a llegar a este conjunto de estados que son Q0 y Q2. Es decir, vamos a transicionar desde Q0, transicionamos a Q0, desde Q1 nos vamos al estado vacío, no queda nada, y desde Q2 transiciona a Q2. Perdón, de Q1 con la B sí que transicionaba a Q2 y desde Q2 con una B llegaba a Q2. De forma que para cada uno de estos estados teníamos estos conjuntos de transición. Y si hacemos la unión de estos conjuntos, tenemos el conjunto formado por Q0 y Q2. Entonces, la palabra AAA, B a B,
es una palabra reconocida. ¿Por qué? Porque al final estamos en este conjunto de estados Q0, Q2 y basta que uno de los estados, en este caso Q2, pertenezca al conjunto de estados finales. Luego podremos decir que la palabra AAA, BAB está reconocida por este autómata que hemos definido. Vamos a intentar generalizar y hallar estas transiciones. Teníamos que los posibles estados eran I, J, K y L. Vamos a ver a qué estado se llega. Pues si estamos en el estado I, que está formado por Q0, lo que teníamos es que con una A se llegaba a los estados Q0, Q1, con una B nos quedamos en Q0. Es decir, partiendo de I, si nos llega una A, llegamos a los estados Q0, Q1, que es el nuevo estado J, que es el conjunto J, y si nos llega una B, se vuelve a quedar en el mismo conjunto, que es el estado I. De esta forma tendremos las transiciones. Tendremos que desde el estado que llamaremos I, va a transicionar con una A J y con una B va a transicionar al estado I. Se va a quedar en el mismo. Tenemos que hacer lo mismo para cada uno de los conjuntos. Para J, que es igual a Q0, Q1, pues tenemos que ver que con una A se puede llegar a Q0, Q1 y con una A desde Q0 se puede llegar a Q0, Q1 y desde Q1 vamos a poder llegar también a Q0, Q1. En definitiva, si estamos en J con una A, nos vamos a quedar en el mismo conjunto de estados. Si nos llega una B, lo que vamos a tener es que va a transicionar al estado K, que está formado por Q0, Q2. ¿Por qué? Porque desde Q0 con una B llegaremos al estado Q0 y desde Q1 con una B llegamos a Q2. Si hacemos la unión de todos estos estados, nos da este estado K. Para K tenemos que hacer lo mismo y ver a dónde llegamos con una A y con una B. Con una A llegaremos al estado Q0, Q1, Q2, porque desde Q0 llegamos a Q0, Q1 y desde Q0 llegamos a Q2. ¿Vale? Con una B, ¿dónde llegaremos partiendo de K si procesamos una B? Pues desde Q0 llegaremos a Q0, desde Q2 llegaremos a Q2. Entonces lo que nos va a pasar es que si estamos en el estado K, que es igual al conjunto de estados Q0, Q2, si procesamos una B, nos quedaremos en el mismo. Y por último, tenemos que hacer lo mismo para el conjunto Q0, Q1, Q2, que viene representado por la letra L. Si nos llega una A y estamos en los posibles estados Q0, Q1, Q2, vamos a tener que podemos llegar a Q0, Q1 y podemos llegar a Q2, entonces nos vamos a quedar en el mismo. Y si nos llega una B, entonces lo que nos va a pasar es que de Q0 llegamos a Q0, de Q1 llegamos a Q2 y de Q2 llegamos a Q2. Es decir, la unión de estos tres posibles estados, realmente Q2 está repetido, es la K. Es decir, si estamos en el estado L y nos llega una B, llegamos al estado K. En resumen, lo que tenemos es que partiendo del estado inicial Q0, del conjunto de estados iniciales que es Q0, podemos llegar únicamente al conjunto de estados J, al conjunto de estados K y al conjunto de estados L. Además, hemos podido calcular las transiciones, desde I a J, J, etcétera, cada uno de ellos, desde I, J, K, L, a qué estado llegaba. Vamos a ver más adelante que realmente para determinar si estos nuevos estados I, J, K y L son aceptadores o no, lo que nos va a condicionar es que tenga alguno de los estados sea aceptador. Recordemos que el único estado que era aceptador era Q2. Entonces, el estado I no será aceptador porque aquí no está Q2, el estado J no será aceptador porque aquí dentro no está Q2, el estado K sí que será aceptador porque tiene a Q2 y el estado L sí que será aceptador porque tiene a Q2. Si hubiese, por ejemplo, que el estado Q1 también es aceptador, entonces L seguiría siendo aceptador y además J también sería aceptador. Es decir, basta que uno de los estados sea aceptador para que el nuevo estado, que es un conjunto de estados, sea aceptador. Entonces, ¿cómo será el nuevo autómata finito determinista? Pues bueno, el conjunto de estados serán estos conjuntos que hemos llamado I, J, K y L. Es decir, estos de aquí que tenemos I, J, K y L, que representarán pues, los diferentes subconjuntos. Este era Q0,
este era Q0 y Q1, este era Q0, Q2 y este era Q0, Q1 y Q2. Hay que darse cuenta que aquí hay combinaciones de estados que no aparecen. Por ejemplo, la situación en que estén los estados Q1 y Q2 no aparece. ¿Por qué? Porque a partir del autómata finito no determinista es imposible llegar a esta configuración. ¿De acuerdo? O sea que realmente no tenemos por qué tener todos los posibles estados. ¿Cuál será el estado inicial? Pues el estado inicial será todos aquellos que tengan estados iniciales. ¿Y cuáles serán los estados finales? Pues lo que hemos dicho, todos aquellos que tuviesen algún estado final. Por ejemplo, Q2 es un estado final, perdón, Q2 era un estado final, por tanto K y L van a ser los estados finales. Y ahora lo que nos queda son las transiciones. Las transiciones, ¿cómo tenemos que hacerlas? Pues tal como lo hemos definido. Si estábamos en el conjunto I y nos llega una A, pasábamos al conjunto J. Si estábamos en el conjunto I y nos llega una B, pues entonces nos quedamos en el conjunto I. Si estamos en el conjunto J y nos llega una A, nos quedamos en el conjunto J. Y si nos llega una B, pasamos al conjunto K. Si estamos en el conjunto K y nos llega una B, nos quedamos en el conjunto K. Y si nos llega una A, pasamos al conjunto L. En el conjunto L, con una A nos quedamos en L y con una B pasábamos al conjunto K. Y de esta forma hemos conseguido convertir nuestro autómata finito no determinista en un autómata finito determinista. Aquí tenemos la conversión escrito formalmente. Sea A un autómata finito no determinista, definido de esta forma, el autómata finito determinista que decimos AD va a estar formado por el conjunto de estados que van a ser las partes de Q, es decir, todos los posibles subconjuntos que podemos realizar a partir de Q. Hay que tener en cuenta que todos esos posibles subconjuntos también está el conjunto vacío y también va a estar Q, donde Q va a ser todos los posibles estados. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, Q1, Q0, Q1 y Q2. También va a ser un elemento de los posibles estados. El alfabeto será exactamente el mismo. El conjunto inicial va a ser el mismo. Los conjuntos finales va a cambiar y la función de transición va a cambiar. ¿Cuáles van a ser los conjuntos finales? Pues los conjuntos finales van a ser los elementos de este autómata tal que tiene algún elemento, algún estado que pertenecía aquí. Dicho matemáticamente, serán los conjuntos P pertenecientes a partes de Q, tal que la intersección entre este estado y los conjuntos finales sea el conjunto vacío, que es igual a los estados que son subconjuntos de Q, tal que esta intersección es vacío. ¿Y cómo será la función de transición? Esta función de transición del autómata determinista, pues va a ir desde las partes de Q combinado con los símbolos y va a ir al conjunto de estados, al estado de partes de Q que está formado por los estados tal que existe una transición que vaya desde uno de estos estados, esto hay que verlo con un conjunto, por ejemplo Q0, Q2, exista una transición que va a ir a uno de estos de aquí. Es decir, si tenemos en la parte derecha Q1, Q2, va a haber transiciones que vayan de aquí a aquí de forma que formen este conjunto. Y va a haber solo una única posible transición. Y además tendremos que I pertenece a las partes de Q porque simplemente está definido en el autómata finito no determinista, está definido como un subconjunto de aquí. Entonces lo que vamos a tener es que este autómata es un autómata finito determinista. Lo que nos queda por demostrar, pero, es que estos dos autómatas finitos, el determinista y el no determinista, son equivalentes, que es lo que veremos a continuación. Vamos a realizar la demostración. Primero vamos a hacer una serie de apuntes. Primero de todo es que todos los estados de este nuevo autómata determinista realmente son subconjuntos de Q, donde Q era los estados del autómata finito no determinista. Por ejemplo, cuando teníamos Q0, Q1, Q2, los estados que vamos a tener en este nuevo autómata van a ser subconjuntos de esto de aquí, es decir, el conjunto vacío, o bien Q0,
o bien Q1, etcétera. Así, todos los posibles subconjuntos que podíamos formar a partir de Q. Además, si en un cálculo para una palabra W en el autómata A pasa de un estado Q a un conjunto de estados P, pensar que un cálculo es la derivación completa de la palabra y que nos quedemos sin ninguna letra por consumir, es decir, vamos a procesar toda la palabra en este autómata A. Si pasamos de un estado Q a un conjunto de estados P, entonces en el nuevo autómata, cuando procesemos W, del estado Q pasará al estado P. Es decir, este elemento lo hemos convertido en un conjunto. Y además esta derivación va a ser única, es decir, va a existir una única derivación en este autómata finito determinista. Y como con los estados del autómata finito determinista son subconjuntos de los estados del autómata finito determinista, las derivaciones del autómata determinista realmente están resumiendo las derivaciones del autómata finito no determinista. Vamos a ver que las derivaciones son equivalentes del autómata finito no determinista con las del determinista. Tal y como tenemos estos dos autómatas definidos anteriormente, lo que tenemos es que si P pertenece a este partes de Q, que será un estado del autómata finito determinista, y W es una palabra, entonces en este nuevo autómata finito determinista tiene que existir un cálculo que parta de un estado inicial y utilice esta palabra W tal que llegue a este estado P. Y esto sucederá si, solo si, este conjunto P, que es el nuevo estado en el autómata finito determinista, va a existir un estado Q0 perteneciente a los estados iniciales, tal que va a haber una derivación desde este Q0 y la palabra W, va a haber un cálculo desde Q0 y W que llegue a el estado P, que va a pertenecer, y haya consumido todas las letras en el autómata finito no determinista. Entonces, este conjunto P va a estar formado por todos estos estados P minúscula, tal que va a existir un cálculo que podamos llegar a ellos en el autómata finito no determinista. Vamos a hacer la demostración por inducción. Por inducción hay que recordar que hay que demostrarlo para un caso base. En este caso lo haremos en base a la longitud de W. Es decir, lo demostraremos cuando la longitud es 0. Supondremos que es cierto cuando la longitud es igual a n y tenemos que demostrar que es cierto cuando la longitud es n más 1. Pues para el primer caso, si la longitud es 0, entonces lo que tenemos es que la palabra es la palabra lambda, donde no tenemos ningún símbolo. Y lo que tenemos que demostrar es que, dado un estado inicial y una palabra lambda, existe una derivación tal que llegamos a P y seguimos teniendo la palabra lambda. Y eso tiene que suceder en el autómata finito determinista. Y esto pasará si, solo si, este conjunto P de aquí, que es en los estados del autómata finito determinista, sucede que existe un estado Q0 perteneciente ahí, tal que existe una transición Q0 y lambda, una derivación Q0 lambda que llega al estado P y lambda. Y esto tiene que pasar en el autómata finito no determinista. Necesariamente estas derivaciones tienen que ser de longitud 0. Luego se trata de demostrar que I es igual a P. Y esto es equivalente, es lo mismo que P es igual al conjunto de estados P, tal que existe un estado Q0 que pertenece a I, tal que Q0 es igual a P. Es decir, estos dos conjuntos es iguales. Con lo que tenemos es que es cierta porque la descripción de P que hemos dado a la derecha se dice simplemente que son los elementos de P, que son exactamente los elementos de I. Es decir, esto se cumple, lo hemos demostrado, para cuando las palabras es de longitud 0. Vamos a completar la demostración suponiendo que es cierto para las palabras de longitud n
y tenemos que demostrar que es cierto para cualquier palabra W' que tenga longitud n+1. Como la longitud es n+1, esto implica que al menos va a tener un símbolo. Y como va a tener un símbolo, esta palabra W' la podemos escribir como la concatenación de una palabra W, que podrá tener longitud 0, 1, 2, etcétera, la que sea, y un símbolo A. De forma que esta palabra W va a tener longitud n. ¿De acuerdo? Y además A va a pertenecer al conjunto de símbolos. Y para esta palabra se tiene que mostrar esto de aquí. Que si existe una derivación partiendo del estado I con esta palabra W', llegamos a un estado P' sin la palabra en el autómata finito determinista, si solo si se cumple que P' es el conjunto de estados tal que existe un Q0 perteneciente al conjunto de estados iniciales y con ese estado Q0 y la palabra W' llegamos al estado Q y hemos consumido todos los símbolos en el autómata finito no determinista. Vamos a comenzar por esto de aquí y vamos a llegar a esto de aquí aplicando siempre la posibilidad de la doble implicación. Que se cumpla esto de aquí es equivalente a decir que para algún P que es un subconjunto de Q tenemos que, partiendo del estado inicial y con la palabra WA, podemos derivar al estado P y haber consumido solo la palabra W y luego derivar al estado P' y consumir el símbolo que nos faltaba en la letra A. Y todo esto realizarlo en el autómata finito determinista. Como podemos aplicar la lectura por la izquierda, lo podemos separar, por así decirlo, podemos quitar esta A porque podemos quedarnos solo con la parte de la izquierda y decir que esto es lo mismo que realizar esta derivación en el autómata finito determinista y además va a haber en la función delta de transición del autómata finito determinista una transición que va a partir del estado P, consumiendo la letra A, el símbolo A, va a llegar al estado P'. Por hipótesis de inducción podemos convertir esto a la otra parte y entonces tenemos que P es igual al conjunto de estados P tal que existe un Q0 perteneciente ahí, que existe una derivación en el autómata finito ya no determinista. Y además tenemos que P' va a ser el conjunto de estados Q tal que existe un estado P perteneciente al conjunto de estados P, que hay una transición que va desde P hasta Q utilizando el símbolo A. ¿Esto por qué lo podemos hacer? Por la definición de la función delta del autómata finito determinista. Y ahora lo único que queda es juntarlo. Es decir, ¿qué será P'? Pues P' será el conjunto de estados Q tal que existe un estado P y existe un estado Q0 perteneciente ahí tal que se puede hacer esto de aquí. Podemos ir de Q0 a P consumiendo todos los caracteres y existe una transición desde desde P a Q utilizando el símbolo A. Esto lo podemos juntar y decimos que P' es el conjunto de estados Q tal que existe un Q0 perteneciente a I y P perteneciente a Q tal que existe esta derivación. Y ahora lo único que quedaría sería pues realmente juntarlo todo y tendríamos esto de aquí. Así pues, hemos conseguido demostrar, mediante el método de inducción, que las derivaciones son equivalentes. Este lema que hemos demostrado, de equivalencia de derivaciones, nos va a servir para hacer la demostración del teorema que nos interesa, que es que para todo autómata finito no determinista A, existe un autómata finito determinista que llamaremos AD, tal que el lenguaje reconocido por ambos autómatas es el mismo. Sea AD el autómata como hemos definido anteriormente y sea W una palabra perteneciente al autómata finito, al lenguaje reconocido por el autómata finito determinista, eso es equivalente a decir que existe un estado P tal que existe una derivación utilizando la palabra W que pertenece al lenguaje y
que va a llegar al estado P, donde vamos a consumir todas las letras y además este estado P va a pertenecer al conjunto de estados finales del autómata finito determinista. Esto va a pasar si existe una derivación en el autómata finito determinista y además esta intersección es vacío, es decir, este estado P en el autómata finito no determinista, este conjunto de estados P en el autómata finito determinista hecha la intersección con el conjunto de estados finales es distinto de vacío. Y aquí sí que hacemos el uso de la derivación del cambio del autómata finito determinista al no determinista, que es lo que hemos demostrado en el lema anterior, y eso qué quiere decir que va a pasar si este P, que es el conjunto de estados P, tal que existe un estado Q0 perteneciente ahí y existe esta transición en el autómata finito no determinista, interseccionado con el conjunto de estados finales, es distinto de vacío. Y esto es equivalente a que existe un P perteneciente al conjunto de estados finales y un estado Q0 perteneciente al conjunto de estados iniciales, tal que se puede hacer esta derivación en el autómata finito no determinista. Y si se puede hacer esto, quiere decir que esta palabra W pertenece al lenguaje del autómata finito no determinista. Como esta implicación es doble implicación, que W pertenezca al lenguaje del autómata finito determinista, implica que la palabra pertenezca al lenguaje del autómata finito no determinista y viceversa. Luego, estos dos lenguajes son iguales. ¿Cómo podemos interpretar este teorema? Pues bueno, mediante el teorema anterior, lo que nos proporciona es un método sistemático para obtener el autómata finito determinista a partir de un autómata finito no determinista. Para hacer lo que hay que hacer, pues se tiene que considerar el conjunto de todos los posibles conjuntos de estados del autómata finito determinista A. Y esos posibles subconjuntos van a ser los nuevos estados del autómata finito determinista. Además, tenemos que tomar como estado inicial el conjunto de estados iniciales de A. Es decir, si en A teníamos que el estado inicial I era Q0, Q1 y Q4, pues entonces en el autómata finito determinista el estado inicial, que solo habrá uno, será el estado que venga a representar, que represente al estado Q0, Q1 y Q4. ¿Y cómo hacemos para los estados finales? Pues para los estados finales lo que hay que hacer es determinar como estados finales todos aquellos que tengan un estado que sea final. Es decir, si por ejemplo en A los estados finales son Q4 y Q5, en el autómata finito determinista serán finales todos aquellos conjuntos que tengan Q4 o Q5. Por ejemplo, Q1, Q4 será final. ¿Por qué? Porque tiene a Q4. Q1 y Q5 será final. ¿Por qué? Porque tiene a Q5. Uno que sea Q0, Q3 y Q7 no será final. ¿Por qué? Porque no contiene ni a Q4 ni a Q5. Un estado que sea Q4 y Q5 también será final. ¿Por qué? Porque contiene a Q4 y además también contiene a Q5. Los contiene a todos. Y por último, tenemos que definir las transiciones. Tenemos que definir las transiciones en el autómata finito determinista a partir de las transiciones que ha definidas en el autómata finito no determinista. Vamos a ver cómo hacerlo de forma mecánica la conversión de este autómata. Este es el autómata finito no determinista y vamos a convertirlo al autómata finito determinista. Primero de todo vamos a determinar cuáles son los estados del autómata finito determinista. Serán las partes de Q. Q es igual a Q0, Q1 y Q2. ¿Cuáles serán las partes de Q? Pues el conjunto vacío, solo Q0, solo Q1, solo Q2, Q0 y Q1, Q0 y Q2, Q1 y Q2 y finalmente Q0, Q1 y Q2. Fijaos que si aquí tenemos que Q, el cardinal de Q, es igual a 3, entonces el cardinal de partes de Q
va a ser igual a 2 elevado al cardinal de Q, que en este caso es 8. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que determinar cuáles son los estados iniciales. Pues el estado inicial es el que solo está Q0, es decir, este de aquí será el estado inicial. ¿Y cuáles son los estados finales? Todos aquellos que tengan a Q2, es decir, será este de aquí y este de aquí. Estos tres son los estados finales del nuevo autómata finito determinista. Ahora tenemos que construir las transiciones para la nueva función delta del autómata finito determinista. Tenemos que hacerlo para cada uno de los estados y para cada uno de los símbolos. Tenemos el símbolo A, el símbolo B y aquí tenemos los diferentes estados. El estado vacío, Q0, Q1, Q2, etc. Si estamos en el estado vacío, venga lo que nos venga, nos vamos a quedar en el estado vacío, no hay una posible transición. Entonces va a ser vacío y va a ser vacío. Si estamos en Q0 y nos llega una AA, nos pasaremos al estado Q0, Q1. Si está en Q0 y nos llega una B, transicionaremos al estado Q0. Y así vamos a poder ir haciendo con todos. Por ejemplo, si estamos en el estado Q1 y nos llega una A, vamos al estado vacío. Aquí darse cuenta que aquí hay transiciones que nunca se darán y de hecho luego en el autómata nos aparecerán estados que no son necesarios y podremos borrarlos. Si estamos en todos los estados a la vez y nos llega una A, seguiremos estando en todos los estados a la vez. Recordar que esto lo habíamos llamado L y L en la resolución anterior. Y aquí, si nos llega una B, nos quedaremos en el estado Q0 y Q2, que esto era el estado K. Así tendremos que hacer para cada uno de ellos mirando el autómata. Es decir, si estamos, por ejemplo, en el estado Q0 y Q2 y nos llega una A, pues estaremos en Q0, en Q1 y en Q2. Si estamos solo en el estado Q1 y nos llega una A, pues realmente no hay transición, entonces se va al estado vacío, que es este de aquí. Si estamos en Q1 y nos llega una A, transicionamos al estado vacío. Este de aquí, por ejemplo, estamos en Q2 y nos llega una A. Pues si estamos en Q2 y nos llega una A, nos seguimos quedando en Q2, que será este ejemplo de aquí. Y así deberíamos hacerlo para cada uno de ellos. Podemos escribir la función de transición delta en forma de tabla y definir estos subconjuntos como letras que van a ser en el nuevo autómata. De forma que en el nuevo autómata el estado E va a representar el conjunto vacío, el estado I va a ser Q0 y aquí hemos definido cada uno de ellos. Y aquí tenemos las transiciones. Si estamos en el conjunto vacío y nos llega una A, nos vamos al conjunto vacío, que será el nuevo estado E. Si estamos en Q0 y nos llega una A, vamos a Q0, Q1, que esto es el estado J, que es este estado de aquí. Si estamos en el estado J y nos llega una A, nos quedamos exactamente igual y nos quedamos en el estado J. Si nos llega una B, transicionamos al estado Q0, Q2, que lo hemos definido como el estado K. Y así podemos escribir la tabla y con esta tabla vamos a poder dibujar el autómata finito determinista. Con la información que hemos generado tenemos el siguiente autómata. Como vemos, aquí tenemos los 8 estados con las transiciones. Además, para cualquier estado las transiciones están bien definidas, es decir, si estamos en el estado K, con la A transicionamos al estado L y con la B transicionamos al propio estado. Tenemos definidos cuáles son los estados finales y también tenemos definido un único estado inicial que es este estado I. Si nos fijamos, como este es el único estado inicial I, a los que podemos llegar, los que son alcanzables, son los estados I, J, K y L. Esta parte de aquí no es una parte alcanzable. De hecho, esta parte de aquí la podemos omitir, la podríamos borrar en el autómata finito determinista final. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Pues porque realmente se están generando estados que son inalcanzables, situaciones que son inalcanzables. Además, si nos fijamos un poquito más, este estado K y este estado L, que son aceptadores, se podrían fusionar en uno solo, en un único estado, donde con A y con B se llegase y reducirlo a tres posibles estados. Esto que está pasando va a ser algo bastante común y vamos a tener que lidiar con ello. ¿Qué sucede? Que si lo hacemos de la forma mecánica,
cuando vamos a generar el autómata determinista en cuestión, vamos a generar muchísimos estados. La forma más sencilla de hacerlo es con el método que hemos hecho al principio, con el ejemplo introductorio, de ir calculando realmente cuáles son los estados en los que vamos a poder estar. Porque si no, lo que nos va a poder pasar es que aquí en este caso simplemente hemos generado el doble, pero podría ser que generásemos muchísimos más estados. Con todo esto hemos terminado el ejemplo de cómo obtener el autómata finito determinista de una forma mecánica. Vamos a terminar esta presentación con la demostración de un ejemplo donde sea sigma un alfabeto compuesto por dos símbolos A y B y n un número natural fijado, puede ser 1, 10, 100, 1000, etc. Cualquier autómata finito determinista A que acepte el lenguaje de esta forma, que es decir, cualquier palabra, una A y n-1 símbolos, eso quiere decir que el enésimo símbolo de la palabra es una A, empezando por el final, como mínimo va a tener 2 elevado a n estados. ¿Por qué dice como mínimo? Porque siempre podemos añadir estados inútiles que no sirvan para nada. Pero como mínimo, para que funcione, vamos a necesitar 2 elevado a n estados. La demostración va a seguir el siguiente esquema. Sea A un autómata finito determinista que acepta las siguientes palabras, el siguiente lenguaje, que son palabras donde en la enésima posición, empezando por atrás, tiene una A. Vamos a considerar en este autómata dos palabras que llamamos U y V que tienen longitud n. Y además estas dos palabras son diferentes. ¿Dónde llegaremos? A lo que vamos a llegar es que la transición de estas dos palabras van a ser diferentes. Es decir, los cálculos para dos palabras diferentes de longitud n llegan a estados diferentes. ¿Y qué sucede si llegan a estados diferentes? Que ¿cuántas palabras podemos formar de longitud n? Podemos formar 2 elevado a n. Entonces, como vamos a tener palabras de longitud n, vamos a tener 2 elevado a n palabras diferentes y tienen que llegar a estados diferentes, necesariamente vamos a necesitar 2 elevado a n estados diferentes para poder llegar a estados diferentes. Vamos a explicar el método con un ejemplo. Supongamos que tenemos que n es igual a 10, es decir, queremos reconocer palabras de longitud, que la décima letra, décimo símbolo empezando por la derecha es una A. Y que tenemos dos palabras U y V de longitud 10 que llegan a un mismo estado Q. Estas palabras tienen que ser diferentes y vamos a suponer que la diferente es la cuarta letra, es decir, la séptima empezando por atrás. Por ejemplo, que U tenga una A, esta aquí tendrá una A en la séptima letra empezando por atrás, y la palabra V tenga una B empezando por la séptima letra por atrás. ¿Qué sucede? Que si llegan al mismo estado y se añaden tres letras, tres símbolos iguales, que sean tres A's, a la derecha de U y a la derecha de V, lo que tendremos será la palabra UAAA, que se tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque aquí teníamos que la séptima letra empezando por el final era una A, más 3 que hemos añadido, quiere decir que la décima letra empezando por atrás es una A. Y en la palabra V, si le añadimos 3 A's, no puede ser aceptada. ¿Por qué? Porque en esta misma posición hay una B, porque la séptima letra empezando por el final es una B. Pero, ¿qué sucede? Que una vez que hemos llegado al estado Q, lo que nos queda por procesar solo van a ser estas tres letras de aquí. Y entonces no puede ser que lleguemos a estados diferentes. Es decir, partiendo del estado Q, no puede ser que lleguemos a un estado aceptador para la palabra U y un estado no aceptador para la palabra V. Y entonces lo que nos pasa es que desde Q con la palabra AA se llega siempre al mismo estado. Por tanto, UAA y VAA se ha de aceptar o se tienen que rechazar. Entonces estamos llegando a una contradicción con la hipótesis de que podíamos aceptar una palabra y la segunda no. Estamos contradiciendo la hipótesis de que llegaban a un mismo estado Q. Vamos a hacer la definición formal de la proposición que hemos hecho. Tenemos la palabra SAZ, el sufijo en común más grande es de U y V. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá una parte por la derecha que sea exactamente igual. Y luego tendremos en la palabra U tendremos una A, en la palabra V tendremos una B y luego la parte de la izquierda que va a ser diferente.
Y estas palabras U' y V' pertenecen a sigma estrella. Ahora definimos M como el número que viene dado por la longitud de la palabra menos la longitud de esta palabra menos 1, es decir, el símbolo que hay aquí sería. De manera que la longitud de Z y AM es igual a N menos 1. Lo único que hemos hecho ha sido, por así decirlo, quitar el símbolo. Sería Z la parte común, esta de aquí, y luego tendríamos la parte que llegaría de los M primeros. Lo único que hemos hecho es determinar la longitud. Entonces, sean W con la barrita igual a la palabra U, que es esta palabra de aquí, donde le hemos puesto AMs. Y tenemos que esta palabra U barra es igual a U' con la A, con la Z, y luego hemos añadido AMs. Y la palabra V será V y luego añadir AMs, que será V' BZ, tal y como tenemos aquí, y luego añadimos AMs. Perdón, AMs no, MAs. Está claro que la palabra W barrita pertenece al lenguaje porque esta Z es la parte común, que es lo que le falta a M para completar al número de N, y sin embargo la palabra V barrita no pertenece a L porque el carácter de aquí, que es N, esto es N-1, este carácter que es LN empezando por el final, es una B. Entonces vamos a suponer que U y V llegan al mismo estado. Es decir, que existe un estado P, tal que partiendo de Q0 con la palabra U llegamos al estado P y lo hemos consumido todo, y partiendo de Q0 con la palabra V llegamos a P y lo hemos consumido todos. Además tenemos que partiendo del estado P y procesando MAs, llegamos al estado R y no nos queda nada por procesar. Entonces tenemos que desde Q0 con la palabra U y AMs, que será esta de aquí, la W barra, llegamos a P, al estado P, y nos queda por procesar las MAs. Y entonces vamos a llegar al estado R. Y lo mismo nos va a pasar con la palabra V barra, que tendremos V más MAs, vamos a transicionar hasta al estado P y nos van a quedar por procesar MAs, y vamos a llegar al estado R y no nos va a quedar nada por procesar. Pero ¿qué sucede? Que vamos a llegar al mismo estado. Si llegamos al mismo estado, ¿qué quiere decir? Que la palabra U barra y la palabra V barra tienen que ser las dos aceptadas o las dos rechazadas. Y como hemos visto, esto no es posible, es una contradicción. Luego no podemos realizar el reconocer este lenguaje con autómatas finitos deterministas que tengan menos estados que 2 elevado a n. Entonces lo que tenemos que en un autómata correcto para el lenguaje que hemos considerado, el cálculo de cada palabra de longitud más pequeña igual que n tiene que llegar a un estado diferente, ¿de acuerdo? Y entonces, al procesar dos palabras que coincidiesen en un estado, la decisión posterior de aceptar o rechazar, según la letra que se haya leído antes, sería imposible, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede entonces? Que como tiene que haber estados diferentes para cada una de las palabras de longitud n, para cada palabra diferente tiene que haber un estado diferente, entonces lo que vamos a tener es que cada uno de estos estados es como si recordase qué letras le han hecho llegar ahí, qué letras ha leído y han hecho que llegue. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que el autómata tiene, por así decirlo, una forma de árbol, donde la raíz es el estado inicial y las hojas son los extremos de los caminos de longitud n. Al final, estas hojas lo que representan son las palabras que le han hecho llegar. Entonces, al final, lo que va a hacer es conectar desde ese árbol, que va a ser de esta forma. Perdón. Va a ser un árbol. Y al final, lo que vamos a tener es que cuando aquí nos llegue un carácter, va a reprocesarse, va a redirigirse a uno de los autómatas en función de lo que ha
recibido anteriormente. Y de esa forma olvidar, por así decirlo, el carácter que estaría en la posición n+1 empezando por el final. Es decir, si nosotros estamos recogiendo de palabras de longitud 10, donde la letra empezando por la derecha en la posición 10 es una A, cuando leemos uno de los estados finales, lo que va a hacer es olvidar el que estaba en la posición 11 y tener en cuenta los 10 últimos.